Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la quinta sesión del programa de preparación de NIF Plenas para obtener la certificación internacional. Tenemos ya en plataforma a la doctora Nail Zuizabela. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión. Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la NIC 24. Información a revelar, partes relacionadas. ¿Cuál es el objetivo de esta NIC? El objetivo de esta norma de contabilidad es revelar las transacciones efectuadas entre partes relacionadas, así como su adecuada identificación de las relaciones con partes relacionadas. También vamos a ver unas definiciones de lo que a la luz del IASB considera como partes relacionadas. El para qué. ¿Para qué se busca o el para qué estas transacciones con partes relacionadas deben ser objeto de revelación en las notas a los estados financieros? Porque le permiten dar seguridad de que los estados financieros contienen las revelaciones apropiadas, porque se identifica cuáles son esas transacciones con la gerencia, porque acepta que esas transacciones son la característica normal del comercio y del negocio. Entonces, si tenemos subsidiarias, si tenemos el mismo directorio, la misma gerencia, ¿cómo es esas relaciones? Hay transacciones de compra, venta de un activo, venta de inventario, etcétera, etcétera. Se identifican cuáles son esas partes relacionadas y se presentan en notas a los estados financieros esas transacciones efectuadas durante el periodo con partes relacionadas. Se asume que la dirección pretende promover los intereses de los accionistas en sus negocios con otras entidades. Sin embargo, existe el riesgo de que algunas relaciones llevan conflicto de interés. En tales circunstancias, se dice que las partes en la transacción están relacionadas entre sí y las transacciones que se lleven a cabo entre ellas serán transacciones entre partes relacionadas. Entonces aquí lo que nos está diciendo es la información financiera, la utilidad es que sea comparable, que sea útil para la toma de decisiones económicas, que sea oportuna, etcétera, etcétera. Pero adicional, que también en el momento en que el usuario de la información financiera analice esta nota a los estados financieros sobre partes relacionadas, pues evidencie qué tipo de transacciones, por ejemplo, tiene la gerencia frente a la operación de la compañía. También, si la gerencia, por ejemplo, tiene algún familiar con el cual está haciendo transacciones con la gerencia, con la compañía. Entonces, lo que se busca es eso, como la información financiera debe ser transparente. Entonces, lo que se busca es revelar ese tipo de transacciones. Algunas transacciones son difíciles de identificar, como por ejemplo cuando no se cobra un precio de transacción como la prestación de servicios generales sin costo por parte de casa matriz a una subsidiaria o cuando hay un préstamo entre casa matriz y subsidiaria. Posiblemente se cobre un interés, pero ese interés es por menor a la tasa de mercado, al interés de mercado. La NIC 24 provee transparencia al requerir la revelación en los estados financieros de todas aquellas relaciones y de las transacciones como resultado de ellas. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, tenemos que identificar cuál es esa existencia de relaciones con partes relacionadas.
También identificar los saldos pendientes entre la entidad y la parte relacionada. Para el examen de certificación del ICAEGO, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo que vamos a encontrar es preguntas para establecer si esa transacción es una transacción con parte relacionada. Lo que vamos a hacer en las preguntas de certificación ahorita, una vez terminemos la parte teórica, es precisamente eso, verificar, indagar si existe o no parte relacionada con este tipo de transacciones. ¿Qué nos dice el párrafo 2 de la NIC 24? Asegurar que los estados financieros de la entidad contengan las revelaciones necesarias para llamar la atención acerca de la posibilidad que su situación financiera y resultado pueden haberse visto afectados por la existencia de partes relacionadas, por las transacciones con partes relacionadas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un proveedor que es básicamente casi el único proveedor de la materia prima principal de la compañía, pues lo que se busca es precisamente que los usuarios de la información financiera, los accionistas, pues identifiquen esa concentración de tener un solo único proveedor y con todas las consecuencias que eso implica. Por ejemplo, otro ejemplo, que tengamos el cliente, que tengamos solamente un cliente principal y ese cliente principal esté en una situación de mercado que en este momento no es muy conveniente para la compañía. Entonces, ahí tenemos una parte relacionada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros ingresos está atado a ese cliente o a ese proveedor. Entonces, aquí lo que se busca es, sí, contémosle a los usuarios de la información financiera, a la asamblea de accionistas, al directorio, cuando se realizan este tipo de transacciones. ¿Por qué? Porque la información financiera debe ser transparente. No vamos a ver criterios para el reconocimiento, la medición. ¿Por qué? Porque únicamente esta NIC 24 lo que busca es revelar en los estados financieros la naturaleza de las relaciones con las partes relacionadas y las transacciones entre tales partes. La NIC 24 no solo requiere la revelación de las transacciones con personal ejecutivo clave, como por ejemplo los directores, sino que también se asegura que la información importante acerca de las recompensas e incentivos disponibles a ellos se presentan de manera clara en los estados financieros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos el marco conceptual, se nos decía que adicional a que esa información financiera sea útil para un tipo de decisiones económicas, también es importante ver cómo es la gestión de la administración frente a qué, frente a esa toma de decisiones económicas. El conocimiento de transacciones con partes relacionadas, los saldos pendientes con una parte relacionada, la naturaleza de las relaciones con partes relacionadas pueden afectar la evaluación de las operaciones de una entidad por parte de los usuarios de los estados financieros. Es posible que tales evaluaciones incluyan riesgos y oportunidades que enfrenta la compañía. La NIC 24 debe aplicarse a la identificación si existen relaciones con partes relacionadas y si se han llevado a cabo transacciones con partes relacionadas en el periodo. Entonces, nuevamente, compañía europea que tiene su subsidiaria en algún país latinoamericano. En notas a los estados financieros de esa subsidiaria, ¿qué va a decir? Que durante el año 2024 se realizaron las siguientes transacciones con casa matriz. Obviamente vamos a tener un efecto de diferencia en cambio que también tenemos que presentar. Tenemos que mostrarle a los usuarios esas transacciones, cuánto representan del total de las operaciones. Supongamos que tenemos un préstamo con casa matriz.
Ese préstamo está tasado en euros, en dólares, con una tasa de interés del tanto por ciento. Entonces, ese tipo de información es lo que busca la NIC 24 que se debe revelar. La NIC 24 requiere la revelación de las transacciones con partes relacionadas y de los estados financieros, de los saldos pendientes, perdón, con partes relacionadas de los estados financieros individuales de la casa matriz. Cuando sea apropiado, es necesario hacer tales revelaciones en los estados financieros de un inversionista o de un participante en un negocio conjunto. Claro, nuevamente, esta compañía latinoamericana que es subsidiaria de una casa matriz en Europa tiene una inversión en negocio conjunto en otro país latinoamericano. Entonces, esa información debe ser revelada en notas a los estados financieros. ¿Cuáles son esas transacciones? Entonces, por ejemplo, esa casa matriz se ubica en Colombia. Perdón, la casa matriz se ubica en Italia, la subsidiaria en Colombia, pero hay un negocio conjunto en Perú. Entonces, ¿qué tipo de transacciones se efectuaron no solo con casa matriz, sino también con ese negocio conjunto? Y supongamos que tiene una asociada en Panamá. Entonces, ¿cómo es ese tipo de transacciones? Entonces, lo que nos dice la norma es que esas transacciones con partes relacionadas deben ser reveladas, así como los saldos pendientes generados por transacciones con otras entidades en un grupo. Se revelan en los estados financieros individuales de la entidad, a pesar que tales transacciones intragrupo se eliminan en los estados financieros del grupo. Claro, cuando consolide casa matriz, en este caso Italia, para el ejemplo que estoy colocando, pues ellos, ¿qué van a hacer? Van a eliminar esas transacciones intragrupo. ¿Por qué? Porque casa matriz, como es la controlante última, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar cuáles son esas transacciones que están implícitas. Entonces, en el momento de la consolidación, debemos eliminarlas. Sin embargo, para los estados financieros individuales de esa subsidiaria o separados, vamos a revelar las transacciones tanto con casa matriz como con la asociada o como con la que se tiene el negocio conjunto. ¿A qué se refiere personal clave según NIC 24? El personal gerencial clave incluye los directores, pero va más allá para incluir a todas las personas que tienen autoridad o responsabilidad en el manejo del negocio. Como este personal es clave para la operación exitosa de la entidad, la definición de parte relacionada se extiende a los miembros cercanos de su familia y cualquier entidad que sea controlada con control conjunto o con influencia significativa por parte del personal gerencial clave o por un miembro cercano de su familia. Entonces, aquí ya estamos viendo cada una de las definiciones que nos trae la NIC 24. Estamos hablando de personal clave. ¿Qué es control? Ya teníamos las definiciones. Cuando tengamos la parte de estados financieros en la NIF 10, pues vamos a hablar acerca de lo que es control, control conjunto en la NIF 11 e influencia significativa, lo que vamos a ver en la NIC 28. Entonces, control, pues es básicamente cuando la compañía tiene esa habilidad de obtener beneficios a través del gobierno, de las políticas financieras y operativas de la entidad, tiene control sobre los rendimientos en la operación de esa compañía. Entonces, vamos a ver cuáles son esas características de control. Como les dije anteriormente, lo vamos a encontrar en la NIF 10. Control conjunto, siempre y cuando hay un acuerdo contractual entre las partes. ¿Para qué? Para la toma de decisiones respecto a esa inversión en ese negocio conjunto. Vamos a verlo con mayor detalle en la NIF 11 influencia significativa, perdón, influencia significativa, ¿a qué se refiere?
es la capacidad de participar en las decisiones de las políticas financieras y operativas, donde lo vamos a ver a mayor detalle en la NIC 28, inversiones en asociadas. Los miembros cercanos de la familia de un individuo son miembros de la familia de quienes se espera que influya o sobre quienes sean influenciados por el individuo en sus tratos con la entidad. Por ejemplo, miembros cercanos de la familia incluyen el cónyuge del individuo, los dependientes del individuo o de su cónyuge. Otras relaciones que se identifican especialmente como una parte relacionada incluyen un plan de beneficios post-empleo para el beneficio de los empleados de la entidad. Entonces, aquí en este caso específico, cuando tenemos un plan de beneficios definidos, es decir, cuando la pensión o los beneficios post-empleo tienen un riesgo actuarial a cargo de la compañía. Lo vimos en el marco conceptual, la importancia de la esencia económica sobre la forma. Durante la identificación de una relación con una parte relacionada, es necesario prestar atención a la esencia económica de la relación y no enfocarse únicamente en su forma legal. Dos entidades que tienen un director común no son necesariamente partes relacionadas, ni dos inversionistas, por compartir el control conjunto de un negocio conjunto. Los volúmenes significativos de negocios con un cliente o proveedor no crean necesariamente una relación de partes relacionadas entre ellos. No crean necesariamente, mas sin embargo no significa que no sean una parte relacionada. Entonces tendríamos que entrar a revisar, analizar. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando estamos hablando de un grupo empresarial, normalmente tenemos empresas que hacen parte de ese grupo empresarial, aunque legalmente no aparezcan con los mismos accionistas, sí tenemos poder de participación frente a la toma de decisiones en esas compañías. Entonces ahí vamos a ver la parte de control con mayor detalle respecto a la NIF 10. Una transferencia de recursos, servicios y obligaciones entre terceros. Cualquier transacción, una transacción de una parte relacionada, se define como una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad reportante y una parte relacionada, sin considerar si se cobra un precio. En términos simples, esto cubre cualquier transacción entre dos partes relacionadas, incluso si la transacción se lleva a cabo en una transacción bajo condiciones de mercado. Las revisiones dieron mayor exactitud a la definición de partes relacionadas y presentaron dos nuevas partes relacionadas. ¿Cuáles son esas dos nuevas partes relacionadas? La de negocios conjuntos del mismo tercero que están relacionadas entre sí y negocios conjuntos y asociadas del mismo tercero que están relacionadas entre sí. Tengan en cuenta que dos asociadas del mismo tercero no son consideradas como relacionadas entre sí. Entonces, súper importante que tengamos muy claro qué es lo que se debe revelar en el momento de la certificación, en el momento del examen de certificación. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es que se identifique a través de varias preguntas que nos van a hacer respecto a si se considera, de acuerdo con la norma de contabilidad NIC 24, si es una transacción. Primero, si es una parte relacionada y si es una transacción de parte relacionada. Había una exención de revelación completa para las transacciones con entidades del gobierno. Sin embargo, se permiten revelaciones limitadas y no completas cuando el gobierno tiene el control conjunto de influencias significativas sobre esa entidad reportante o en relación con transacciones con otra entidad también controlada, con control conjunto o con influencia significativa por parte del mismo gobierno. En tales casos, el nombre del gobierno y su relación deben ser revelados, así como la naturaleza, el valor de cada transacción individual significativa y un indicador cualitativo y cuantitativo del tamaño de otras transacciones. ¿Y qué es lo que se debe revelar? Se debe revelar la relación entre una entidad y su casa matriz y o subsidiarias. Entonces,
Como les decía, tenemos una empresa chilena, por ejemplo, que es Casa Matriz, tiene una asociada en Colombia, tiene una subsidiaria en Perú y tiene, eh, supongamos, otra asociada en Panamá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es en notas a los estados financieros para esa empresa chilena, identificar claramente cuáles son esas relaciones entre partes relacionadas. Entonces, la subsidiaria se ubica en tal país, se dedica a, etcétera, etcétera. Las transacciones con esa parte relacionada fueron las siguientes. Todo eso debemos revelar. Si incluso no hay transacciones, también la NIC 24 nos indica que debemos revelarla. Se revela el nombre de la casa matriz y si fuera diferente de la parte controlante principal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en un grupo empresarial pueden existir controladoras intermedias. Entonces, supongamos que por encima de la empresa chilena está una empresa mexicana y la empresa mexicana es la que hace el control o hace estados financieros para la parte latinoamericana, pero esa empresa mexicana es subsidiaria de una empresa europea. Entonces, también aquí nos está diciendo cómo es esa relación entre partes relacionadas. En cualquier circunstancia se revela la compensación para cada una de las siguientes categorías de beneficios de corto plazo, beneficios post-empleo, otros beneficios de largo plazo, beneficios por despido para quienes, para el personal clave de la gerencia. Entonces, ahí cuando nosotros analizamos la NIC 24 nos habla de si hay una serie de compensaciones, de cómo es esos beneficios a empleados que recibe la gerencia de la compañía. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de la información financiera no es solo la toma de decisiones, sino además también revisar la gestión de la gerencia respecto a qué, respecto a esa toma de decisiones. Transacciones de pago con base en acciones. Las categorías para las revelaciones individuales son casa matriz, entidades con control conjunto, subsidiarias, asociadas, negocio conjunto, personal clave de gestión y otras partes relacionadas. Entonces, súper importante y esto aplica sobre todo o principalmente para aquellas entidades que cuentan con diferentes partes relacionadas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice NIC 24? Identifíquelas. En el examen de certificación nos van a hacer preguntas tendientes a identificar esas partes relacionadas. Luego, también vamos a analizar las transacciones entre partes relacionadas. La NIC 24 requiere las siguientes revelaciones con partes relacionadas: la naturaleza de las relaciones entre la casa matriz y las subsidiarias, incluso si no existen transacciones, el nombre de la casa matriz, de la entidad, la compensación y si se han dado transacciones entre partes relacionadas, cuál ha sido esa naturaleza. La naturaleza de la relación, pero no existe un requerimiento para identificar las partes relacionadas por su nombre, el valor de las transacciones durante el periodo, si existen títulos, garantías u otros términos o condiciones relacionadas con los valores pendientes de pago, los valores llevados al resultado por deterioro por incobrabilidad. Las transacciones de partes relacionadas deben ser reveladas, incluso si se han llevado bajo condiciones de mercado. Vamos entonces con las preguntas. De acuerdo con la NIC 24, ¿cuáles de las siguientes opciones corresponde a la definición de parte relacionada? Elija 2. Otra entidad en la que la entidad posee 5% de los derechos de votación. B, un plan de beneficios postempleo para el beneficio de los empleados de la casa matriz de la entidad. C, un director ejecutivo de la entidad. D, un socio de un gerente clave en un proveedor importante de la entidad.
Entonces, en este caso específico, es el plan de beneficios definidos y el director ejecutivo de la entidad.